Hola, cordial saludo a todos. Soy el profesor David Villar y en esta cuarta parte de la farmacología del sistema nervioso central vamos a tocar el tema de la anestesia local y regional. Para empezar, la anestesia local y regional tiene muchas ventajas y las principales es que nos va a permitir hacer procedimientos arriesgados donde quizás pues no se pueda usar anestésicos generales como le ocurre a los bovinos o animales que estén muy deprimidos y que no aguantarían bien una anestesia general. En bovinos, por una parte, el decúbito prolongado conlleva muchos riesgos y como decíamos anteriormente, los rumiantes en general son malos candidatos a la anestesia general por el riesgo tan grande de meteorismo y que haya broncoaspiración del material que constantemente se está regurgitando. Otra ventaja del uso de la anestesia local y regional es que reduce mucho la dosis de anestésico general que se necesita y con ello pues se minimiza mucho el riesgo principal que tiene la anestesia general, sobre todo desde el punto de vista de la depresión cardiorrespiratoria. Además, como tienen ahí, también provee analgesia que dura incluso después de la recuperación de una anestesia. Como ven en esta diapositiva, los anestésicos locales se clasifican en dos grupos grandes en base a que tengan un enlace éster o amida que esté uniendo la parte hidrofóbica de la molécula con la hidrofílica. Como ven ahí, la parte hidrofílica normalmente es una amina terciaria como la dietilamina, que ahí tienen representada, mientras que la parte hidrofóbica, es decir, la más lipofílica, pues suele ser un anillo aromático y ahí tienen representado pues el ácido paraminobenzoico. A modo de anécdota, para que sepan si se pertenece a un grupo u otro, si ven que existe una I latina antes de la terminación caína, normalmente se trata de una amida. Si hablamos del mecanismo de acción, pues consiste en bloquear la conducción nerviosa al impedir la entrada de sodio a través de los canales de sodio voltaje dependiente. Ahí tienen una representación esquemática de un canal de sodio voltaje dependiente y como ven, la forma neutra del fármaco es la que penetra desde fuera a través de la membrana hacia el interior y una vez dentro es la forma ionizada del fármaco es decir, la que está cargada con el protón, la que se introduce en medio del canal y lo bloquea. Si hablamos de cuáles son los factores que afectan a la rapidez, a la intensidad y a la duración del bloqueo, tenemos que empezar hablando sobre el pK de la sustancia. Cuanto más bajo es, significa que hay más fracción de moléculas en la forma no ionizada, es decir, la neutra, y esa es la que va a atravesar rápidamente las membranas y normalmente pues implica que la acción ocurra más rápido. Por otra parte, vean que está también el pH del medio. Cuando existe una acidosis, que normalmente ocurre cuando hay una infección, y si vemos por ejemplo presencia de pus en los tejidos, pues entonces la fracción de moléculas ionizadas, es decir, la cargada positivamente, es mayor y eso implica que penetran peor y eso obviamente pues puede hacer que la calidad de la anestesia local sea peor en los sitios que existe una inflamación o una infección. Como ven, otro factor es la unión a las proteínas plasmáticas que va a prolongar la duración de acción. Por otra parte, el grupo al que pertenecen también afecta la duración de acción. Vean que los que son ésteres se hidrolizan muy rápidamente en el plasma y en el hígado, mientras que los que tienen un enlace amida pues tienen una vida media mucho más larga de varias horas en vez de minutos. Por último tenemos el tipo de fibras. Por lo general, si las fibras son más delgadas se bloquean más fácilmente que las gruesas. Ahí tienen por ejemplo las autonómicas, las beta y la C, las pequeñas no mielinizadas, la fibra C, las pequeñas mielinizadas, todas esas se van a bloquear más fácil que las más gruesas, como por ejemplo la alfa y la beta. La consecuencia de esto es bien importante porque se puede lograr un bloqueo diferencial
en que están anuladas las fibras más pequeñas, que llevan la información dolorosa y autonómica, sin que se afecten las que llevan la información motora y la del tacto. Con respecto a los riesgos de la anestesia local, de todo lo más importante que deben de acordarse es que no se puede introducir accidentalmente en una vena o un vaso, porque se podría causar arritmias letales en un animal. Entonces siempre asegúrense que antes de introducirlo aspiren el émbolo de la jeringa y se aseguren de que no estamos en un vaso sanguíneo. Si se acuerdan, cuando hablamos de los 3 fármacos que uno debería de tener a mano, en casos de emergencia, cuando hacemos una anestesia general, hablábamos de la lidocaína como uno de ellos, y los otros 2 eran la atropina y la epinefrina. Y la razón estriba en que pequeñas dosis de lidocaína sirven para tratar taquiarritmias ventriculares. Esto ya se verá en más detalle cuando se hable en el módulo del corazón, porque se usa como antiarrítmico. Aquí simplemente pues vamos a decir que una concentración plasmática alta de lidocaína pues afecta también a los canales de sodio cardíacos, y pues se reflejaría en un electrocardiograma como un intervalo PR aumentado, o un complejo también QRS aumentado. Para tener una idea de las dosis letales aproximadas, para la lidocaína está alrededor de 8 miligramos por kilo en el perro y 2 miligramos por kilo en el gato, por vía intravenosa, y los signos que observaríamos si está pasando a sangre ese anestésico local serían de una sedación inicialmente, y eso iría seguido de contracciones musculares, convulsiones, coma y muerte. Con respecto a los anestésicos concretos, aquí ya vamos a resaltar quizás lo más característico de los que podemos encontrar en el mercado, y como ven el más corriente de todos en veterinaria, y con diferencia, pues es la lidocaína, que viene, como ahí tienen, en una gran variedad de presentaciones. Está en cremas, soluciones, spray, geles, de forma inyectable con o sin epinefrina, y la duración del efecto es de alrededor de 1 o 2 horas. Obviamente si lleva epinefrina pues la duración va a ser mayor porque se produce una vasoconstricción, llega menos sangre y está presente en el sitio donde la hemos inyectado durante más tiempo. La bupivacaína quizás es el segundo que se usa en mayor medida, y tiene la característica de que es el de mayor duración de todos. Por eso, pues cuando se quiere proveer analgesia posoperatoria, pues normalmente es el que se usa. El siguiente es la mepivacaína, y este es el más usado en caballos porque no causa la irritación y el hinchazón en el sitio de inyección que causan los demás. Y a continuación ahí tienen otros que apenas se usan. Tenemos la prilocaína, como ven produce una metahemoglobinemia, dosis dependiente. Tenemos la proparacaína, este se usa para los ojos, para anestesiar la córnea. Tiene una acción en 1 minuto y dura de 15 a 30 minutos su acción. Y por último pues hay otros 2, la procaína ya prácticamente no se usa porque tiene una acción muy lenta y no se difunde bien en los tejidos, y la cocaína se podría considerar como un excelente anestésico local, si no fuera pues por los efectos aditivos que tiene en personas. Y como tienen ahí, es el único que produce vasoconstricción. Cuando hablamos de anestesia epidural o espinal, nos estamos refiriendo a la inyección del anestésico local alrededor de la médula espinal. Lo normal es hacerlo en el espacio epidural, como ven ahí en esa imagen, sin penetrar las meninges para así evitar pues pinchar la médula. Los que más se usan son la lidocaína y la bupivacaína, como decíamos anteriormente, que se pueden combinar con opiáceos como la morfina o con alfa-adrenérgicos como la silacina, como veremos a continuación, y por lo general la inyección se hace normalmente en regiones caudales del animal, y como ven en esa tabla, para el vacuno la inyección que se suele hacer en la región coccigia nos va a permitir hacer procedimientos como castraciones, prolapsos vaginales y de útero, fetotomías y cesáreas. Según la dosis que apliquemos, diremos que hacemos bien una anestesia caudal baja, en que no se afectan las piernas traseras y el animal pues sigue manteniéndose en pie, y decimos que si es una anestesia caudal alta,
ahí afectamos ya los nervios más craneales, que sí se van a bloquear pues la región abdominal de los flancos y aparte también los miembros traseros, con lo que el animal pues se va a tumbar. Les debo recordar que los nervios espinales también llevan la inervación del sistema nervioso autónomo, que es responsable de mantener la presión sanguínea en los vasos esplánicos. Ese bloqueo con anestesia caudal alta, pues va a producir hipotensión en la área de las vísceras abdominales, y por eso pues es importante tener al animal con fluidos intravenosos para contrarrestar el efecto hipotensor. ¿De qué cosas va a depender el área que se va a bloquear cuando hacemos una anestesia epidural? Pues obviamente la primera sería del sitio donde hagamos la inyección. No es lo mismo que la hagamos en la región lumbosacra que la hagamos más atrás en las vértebras coxígeas. Por otra parte, la dosis inyectada, porque acuérdense que el fármaco se puede difundir hacia adelante o hacia atrás en el canal espinal. Y también habría que considerar la posición del animal, porque por gravedad pues se van a afectar las zonas sobre la que esté el animal descansando, más que las zonas más elevadas del animal. En realidad, en pequeños animales el que se produzca parálisis motora de los miembros traseros pues no es un problema como lo es en los bovinos. Como ven en esta diapositiva, en perros y gatos el sitio de inyección está en la unión lumbosacra entre la vértebra L7 y la primera vértebra sacra, la S1. Y como ven ahí, la médula espinal termina precisamente en el perro, ahí en la L7, por lo que hay poco riesgo de pincharla. Por contra, en gatos y en bovinos termina más atrás, alrededor de la tercera vértebra sacra. Y por eso pues es más peligroso pinchar ahí, porque podemos dañar accidentalmente la médula. No voy a entrar en detalles aquí de cómo localizar el sitio exacto y el procedimiento de la técnica, pero obviamente pues debe de ser realizado de forma estéril y hay que tener cierta experiencia y destreza para saber dónde estamos pinchando. En perros y gatos esto sería especialmente indicado cuando vayamos a hacer procedimientos muy dolorosos, en general todas las ortopedias de los miembros posteriores, y como ven ahí se aplicaría una combinación de morfina con bupivacaína. Para bovinos el sitio de inyección es entre la primera y la segunda vértebra coxígea, como ven en esa imagen, y ese punto pues se localiza levantando la cola como si fuese una manivela, y coincidiría precisamente con la zona más declive entre la grupa y la cola, como ven ahí en esa imagen. Podemos hacer lo que se llama una anestesia caudal baja, que básicamente no va a causar parálisis de los miembros posteriores y la vaca se quedaría de pie. Y en este caso pues solo inyectamos entre 5 y 10 mililitros de lidocaína con o sin silacina, si queremos prolongar el efecto y obtener algo de sedación en el animal. O bien podemos hacer una anestesia caudal alta. Básicamente lo que hacemos es dar una mayor dosis, entre 100 y 150 mililitros de la misma solución de lidocaína, y al ser más volumen pues va a llegar más cranealmente en el canal espinal, y pues se van a afectar los nervios que cubren los miembros posteriores, los flancos abdominales y la ubre. Aquí se produce obviamente una parálisis motora posterior y el animal pues se va a tumbar. Como se van a afectar los nervios esplánicos del sistema nervioso autónomo, es importante administrar fluidos intravenosos para contrarrestar la hipotensión en las vísceras abdominales. Por último, cuando hablamos de anestesia regional nos referimos al bloqueo de nervios específicos de una área concreta. El ejemplo que quiero ponerles es el del bloqueo paravertebral, porque este va a ser importantísimo en vacas si queremos hacer una cesárea con el animal en pie, o una ruminotomía, o una corrección de un bulbo, o simplemente una laparotomía, y no queremos que la vaca se tumbe. Como su propio nombre indica, la anestesia paravertebral consiste en la inyección en torno a los nervios conforme estos emergen del canal vertebral. Y los que nos interesan bloquear en vacas
pues son los lumbares que inervan los flancos abdominales, obviamente. Como ven ahí en esa imagen, las agujas se pueden insertar bien por encima y por debajo de los procesos transversos de las vértebras, o se puede hacer dorsalmente para que cubra tanto la raíz dorsal como la ventral del nervio. Si solo se hace la anestesia ventral a los procesos transversos, vamos a dejar parte de la piel con cierta sensibilidad cuando cortemos. La punción se hace normalmente en la última vértebra torácica, la T13, y la primera y la segunda lumbar. Se inyectan entre 10 y 20 mililitros de lidocaína al 2%, y en 10 minutos pues el animal debe haber perdido la sensibilidad dolorosa. Como ven ahí en la imagen de la derecha, al relajarse la musculatura paravertebral del lado anestesiado, pues se produce una escoliosis de la columna cuando miramos al animal por detrás. Y como decíamos, pues la anestesia dura entre 1 y 2 horas con la lidocaína, que es tiempo suficiente pues para hacer una cesárea en la mayoría de los casos.